Estamos ya en jueves, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Buenas noches, soy Janet Flores, acompáñenme en esta hora de noticias. Las malas noticias persiguen en Honduras. Lo que comenzó como una denuncia contra la deforestación ilegal terminó en una tragedia en San Francisco de Soroguara, en Francisco Morazán, ya que luego de horas de búsqueda fueron localizados los cuerpos del ambientalista Juan Silva y su hijo. Veamos. Nuevamente los defensores del medio ambiente pierden a personas dentro de su rubro. Han informado a qué horas le llamaron, entonces él le dijo a mi tía que iba a venir a las 6 de la mañana ayer. Ya cuando no llegaron, entonces vinieron a ver, solo encontraron en la moto. Y sí, con un señor había tenido problemas, que él me platicó una vez que lo había macheteado de una mano. Siempre creo que por esto mismo de aquí, de este terreno acá. Este asesinato se suma al número de ambientalistas que lamentablemente han perdido la vida en los últimos años, donde el Instituto de Conservación Forestal ha condenado este asesinato, exigiendo una investigación inmediata y un castigo para los responsables. También por su parte la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, realizó el llamado al Ministerio Público como ente encargado de realizar y ejecutar acciones contra las personas culpables. Asimismo, congresistas lamentaron que más personas dedicadas a proteger el medio ambiente sigan siendo víctimas mortales y que su muerte quede en la impunidad. Por interponer una denuncia de tala ilegal de bosques y venir a tomar fotografías de lo que estaba sucediendo en esta propiedad ubicada en Soroguara, Francisco Morazán, fue el principal motivo para que padre e hijo perdieran la vida, donde han sido encontrados decapitados. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Qué terrible, vea usted, necesitamos paz en Honduras y lo único que sucede es que la sangre sigue corriendo y por supuesto la impunidad, porque hay que recordar también que sigue un caso bastante latente como el más reciente antes de ese, que ha sido el del ambientalista Juan López. Es por ello que también sus compañeros alzan la voz pidiendo al Ministerio Público una intervención en cada una de estas muertes. Berenice Amaya, usted se encuentra con un defensor de los derechos del ambiente para darnos a conocer cuál es su postura también en torno a este cruel asesinato que ha ocurrido este día. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, me acompaña Carlos Andrés Zelaya, quien es ambientalista. Es preocupante el tema de los ambientalistas, continúa corriendo la sangre en el país. ¿Hay temor? Mire, el caso de Juan Silva y su hijo es otro caso mediático, casi 5 o 6 meses después del caso de Juan López, pero no son los únicos casos. Estos son los más mediáticos últimamente, pero se reportan tal vez unos 30, no sabemos exactamente cuántos asesinatos de ambientalistas de los últimos 3, 4 años. Entonces eso sí es preocupante. Esto demuestra la importancia de tener legislación integral y no solo la legislación que pasaron recientemente en el Congreso, que más bien casi como que limita. También es importante que el Congreso Nacional, y esto es un llamado directo al Congreso Nacional, de que ratifiquen el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Escazú compromete al Estado de Honduras, no al gobierno, al Estado de Honduras, a mejorar la gobernanza ambiental, a generar un flujo de información ambiental transparente y quizá lo más importante, a proteger los derechos humanos y los derechos a la vida de las personas defensoras del ambiente. Entonces es importante que se generen protocolos. Por ejemplo, en este caso, aparentemente, yo no tengo los datos, pero según las informaciones, a don Juan Silva se le pidió que fuera él mismo a tomar fotografías para tener evidencias para la fiscalía. Eso no debe estar en un protocolo de seguridad de los defensores de los derechos ambientales, porque lo expone y estas son las consecuencias, ¿verdad? Necesitamos no solo ratificar el Acuerdo de Escazú, sino que generar protocolos adecuados en la fiscalía, y la fiscalía tiene que actuar
de una manera inteligente y no de una manera como que estamos en el tercer mundo. Es bastante preocupante porque en cuanto al ambientalista Juan López continúan exigiendo justicia. Claro, porque la verdad es que en estos casos se logra identificar a los actores materiales, pero se entiende que hay actores intelectuales que siguen realmente prófugos, digamos, que siguen impunes. Y este puede ser el caso también, este caso que vemos, porque este asesinato de Juan Silva y su hijo fue con una tremenda hazaña. O sea, eso no le entiendo cómo es que hacen estas cosas de asesinar y de descuartizar a alguien. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Dejar una familia así y esto puede caer en la impunidad, pero esto, repito, el Ministerio Público debe tener protocolos para estos casos. No podemos mandar a los defensores de los derechos humanos, de los derechos ambientales, a ser víctimas. Y eso es lo que se hizo en esta vez. Muchas gracias. Declaraciones por parte de Carlos Andrés Zelaya, quien nos amplía esta importante información en torno a la muerte de ambientalistas en el país. Regreso con usted, licenciada Janet Flores, al Estudio Central. Buenas noches. Muchas gracias, Berenice, por esa reacción del ambientalista en torno a este cruel asesinato. Esperamos, por supuesto, la acción por parte de las autoridades pertinentes. Ahora bien, vea usted, un accidente en el anillo periférico cobró la vida de un ciudadano después de que el conductor de una camioneta impactara fuertemente contra un camión que estaba estacionado. Las estadísticas de muertes bajo estas circunstancias son realmente preocupantes. El reloj marcaba justamente las 4:53 de la mañana. De repente, un vehículo tipo camioneta impactó contra la parte trasera de un camión en el anillo periférico, a la altura del sector de La Cañada en la capital. El resultado fatal, un muerto, el acompañante del conductor de la camioneta blanca. Con esto, la cifra de muertos por accidentes ya suman 246, según Tránsito. Sí, estaba estacionado al centro de la calzada, lo que es la rastra, viene a exceso de velocidad el vehículo y por eso impacta. ¿Cuántos fallecidos a la fecha, señor? Sí, van 246, lamentablemente en lo que va de este año 2025 es lamentable ver que se sigan perdiendo vidas valiosas producto de los accidentes de tránsito. La imprudencia frente al volante se ve a diario por parte de algunos malos conductores que no miden las consecuencias, donde no solo perjudican su vida, sino la de terceros. Lastimosamente esto se va a dar, esté ingerido o no esté ingerido bebidas alcohólicas, es mejor tener las precauciones debidas, sabiendo que en la madrugada en el anillo periférico hay muchas personas que no tienen conciencia para la conducción. En tanto, la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito exige un mayor castigo para los conductores irresponsables. Los que están en estado de ebriedad deberían estar presos y hacer trabajo comunitario, ¿verdad? Que está haciendo el Instituto Nacional del Alcoholismo o Farmacodependencia, el IADFA, ¿verdad? Que está haciendo en este caso. Ellos deberían estar accionando, ¿verdad? Ya deberían de tener una alianza muy fuerte con la Dirección Nacional y ver de qué manera pues atacar a los ebrios, porque la verdad que la mayoría de los accidentes se ven producto de gente alcoholizada, ¿verdad? También debería de haber sanciones severas por los que van a exceso de velocidad, porque nosotros no tenemos carreteras para exceso de velocidad, el anillo no es para correr. El conductor involucrado en este caso fue detenido por las autoridades para seguir con el proceso legal y esclarecer si manejaba bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, aunque a simple vista se ve que el exceso de velocidad pudo ser el factor que provocó la tragedia y cobró la vida de un joven identificado como Dariel Rodas. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. La
La imprudencia y por supuesto la falta de conciencia es lo que provoca este tipo de hechos, donde lamentablemente no solamente se perjudica la propia vida, sino también la de terceros. En este caso, vea usted, fue un camión que estaba estacionado, que hasta el impulso que llevaba esta camioneta logró moverlo, pero bueno, son parte de las cosas que suceden en el país y esperamos que en algún momento estos índices de accidentes puedan reducir. Ahora bien, nos vamos hacia la zona norte del país con la periodista Cristina Escobar. Han dado ya el equipo de prensa en esta ciudad una persecución junto a la policía que estaba realizando precisamente un operativo para dar con el rescate de 2 niños que se encuentran en estado de mendicidad. Cristina Escobar, usted nos cuenta todos los detalles. Buenas noches. En efecto, licenciados en estudios de Impacto BTV, a esta hora de la noche se está realizando un operativo por parte del SENAF para recuperar a menores en estado de mendicidad. Pero ya se han recuperado 2 menores. Cuéntenos más de los de este. Así es, este operativo pues ha sido planificado con la Fiscalía de la Niñez junto con la Policía Nacional para dar cobertura, ¿verdad? Y atención a los niños y a las niñas que se encuentran en situación de mendicidad. En efecto, tal como usted lo menciona, en este momento hemos logrado la recuperación de 2 niños y niñas que se encontraban en situación de mendicidad, en el cual pues podemos contactar que está con una persona adulta, ¿verdad? O sea que estos niños están siendo utilizados para este delito de la mendicidad, porque podemos hablar que esto, utilizar a niños y niñas en tema de mendicidad, es un delito del Código Penal, lo tipifica en el artículo 122. Entonces, como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, nosotros estamos prestos y aptos para poder brindar atención y evitar todo tipo de vulneración entre los niños y las niñas en el país. Licenciado, esto ustedes lo han hecho en diferentes partes de San Pedro Sula desde horas tempranas. Sí, actualmente este operativo arrancó en horas tempranas, tal como usted lo dice, ¿verdad? Y estamos en varios puntos estratégicos aquí en la ciudad de San Pedro Sula que hemos identificado como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Actualmente tenemos un mapeo, ¿verdad?, de la zona aquí, de la zona de la ciudad de San Pedro Sula, donde hemos identificado esos lugares donde los niños y las niñas se apostan para realizar actividades de mendicidad. Cabe recalcar, ¿verdad?, que esto, como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, estamos prestos para poder brindar esta atención, para poder realizar este trabajo, ya que hemos identificado que esta situación lo están utilizando como negocio, utilizando a niños y niñas en situación de mendicidad, ¿verdad?, ya como algo lucrativo para personas adultas, y como Secretaría estamos atentos para brindar atención a los niños y a las niñas y sobre todo protección a los niños y a las niñas. ¿Los índices de estos casos, licenciado, en la zona norte? Sí, bueno, es alarmante, ¿verdad? En zona actualmente pues no solamente estamos encontrando niños en situación de mendicidad, sino que familias en situación de mendicidad. Entonces, como les repito, ya esto se está convirtiendo ya en un negocio, ¿verdad?, para algunas personas adultas, utilizando a los niños y las niñas, y son cifras alarmantes o altas, ¿verdad?, que hay en el país. Entonces, como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, estamos trabajando para poder brindar atención, no ver esto como una situación de maldad, ¿verdad?, que se realiza, sino como una acción que estamos haciendo como Secretaría para brindar atención y protección a los niños y a las niñas. Muy bien, declaraciones del jefe regional Carlos Castillo de la SENAF, aquí realizando estas operaciones a esta hora. Es lo que está sucediendo en San Pedro Sula. Ya se han recuperado 2 menores en estado de mendicidad. Esto es lo que le podemos informar. Volvemos a Estudios de Impacto BTV. Retomamos la agenda informativa. Tan solo días de las elecciones primarias, la oposición muestra su incertidumbre en las Fuerzas Armadas de Honduras, ya que serán las encargadas de custodiar el material electoral, que también podría haber intereses particulares, aseguran esto debido a que la actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, es también la precandidata presidencial. Sigue causando preocupación e incertidumbre el que más de 20.000 efectivos militares estarán a cargo del transporte, custodia y vigilancia del material electoral, cuando la actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, participa de igual manera por un cargo de elección popular, ya que pudiese haber un juego de intereses, consideran otros precandidatos presidenciales. Definitivamente yo hago un llamado a las Fuerzas Armadas, no a quien lo dirige, porque realmente no le tengo respeto, porque se volvió un político el general Roosevelt, pero sí a la tropa, decirle: ustedes son hondureños, ustedes son parte de este país, ustedes están siendo y han sido educados en disciplina, son apolíticos. Cuiden las urnas, no permitan la politización que desde arriba puede venir. A esta preocupación se suman también los miembros del Partido Nacional, quienes esperan que el trabajo de las Fuerzas Armadas sea transparente y no pretendan favorecer a ningún partido político. Era incertidumbre
hay preocupación, hay desconfianza y hay alarma, porque nunca en la historia moderna de Honduras se había reunido 3 situaciones anormales al mismo tiempo. Primero, un estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas te pueden detener, te pueden parar en cualquier momento. Segundo, una ministra de Defensa que también es precandidata presidencial. Por su parte, parlamentarios de Libertad y Refundación aseguran que la actual ministra de Defensa se encuentra concentrada en su campaña política, por lo que no debería de existir ninguna duda ni temor. Entonces no tiene que tener ningún temor, ningún sector. Creo que no hay duda del profesionalismo de las actuales Fuerzas Armadas y ellos van a cumplir su rol a cabalidad. Y también existe también un compromiso. Más de 5.000 centros de votación a nivel nacional contarán con presencia militar por parte de las Fuerzas Armadas en estas próximas elecciones primarias del 9 de marzo. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y precisamente son 9 días los que faltan para estas elecciones primarias y el Tribunal de Justicia Electoral aún no cuenta con los fondos del presupuesto aprobado en el Congreso Nacional debido a que no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Pues lamentablemente ya fue aprobado por el Congreso Nacional, sin embargo no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta, es decir, no es ley todavía, no se pueden hacer las gestiones ni siquiera en la Secretaría de Finanzas para que se incorpore al presupuesto ordinario del tribunal, mucho menos las transferencias, ¿verdad? Es a 9 días de las elecciones, jamás había pasado esta situación. Disminuye el trabajo que debería de estar haciendo desde ya el Tribunal de Justicia Electoral, es lamentable. Pero sin embargo la ciudadanía tiene que confiar en su tribunal, de que va a garantizar una transición pacífica, justa, equitativa, transparente y democrática del poder. No vamos a tener conflictos electorales como el año 2017. Sí, de nosotros. Y en otros temas, las autoridades de Agricultura y Ganadería confirman el segundo caso del gusano barrenador en un humano. Se trata de una niña del departamento de Olancho. Ya se registran 740 casos del gusano barrenador en el hato ganadero del país y 2 en seres humanos. Este último se ha detectado en la ciudad de Catacamas del departamento de Olancho, en una niña. Las autoridades de salud pública ya han atendido a la menor. Cuando hay en seres humanos, el ente que corresponde a ello es la Secretaría de Salud. Tal vez no es una afectación grave, sino que es una situación tal vez de pocos gusanos infectando a, creo que fue una niña, pero que la Secretaría de Salud ya está atendiendo esta situación. De ganado, 740 casos, en humanos 2 casos. Nosotros a este tiempo tenemos 740 casos, nuestros hermanos países tienen más de 5.000 casos. Los médicos le recomiendan a las personas que viven cerca de haciendas ganaderas tener mucho cuidado porque el gusano barrenador es muy peligroso para la salud humana. Este parásito provoca unas lesiones profundas en piel y pueden incluso afectar no solamente el músculo, sino que pueden afectar también tendones, pueden afectar otros órganos, porque penetra más profundo, con mayor agresividad que el gusano que se conoce popularmente como el tórsalo. Puede perder la funcionabilidad. En este caso pueden haber varios gusanos barrenadores en una sola persona. La secretaria de Agricultura y Ganadería les pide a las personas tener mucho cuidado con los menores y personas discapacitadas que tengan alguna herida, ya que la mosca del gusano barrenador puede provocarles la muerte. Esto es un llamado porque, mire, tenemos que curar heridas. Si no hay heridas, no hay entrada de la mosca, y en el caso de nosotros, las personas, tenemos que doblar esfuerzo en cuidar a nuestros ancianos, personas discapacitadas, porque los casos se dan precisamente cuando no hay una atención a las personas. Honduras es el país de la región con menos casos del gusano barrenador en el ganado y seres humanos, y esto se debe a la rápida respuesta sanitaria que el país implementó una vez que se detectó el parásito en Panamá, asegura la secretaria
Secretaría de Agricultura y Ganadería. En cámara, Jesús Sánchez, les informó Luis Durón. Mientras tanto, la crisis en el sector salud continúa agudizándose. La mora quirúrgica es preocupante y está poniendo en riesgo la salud de muchos pacientes, quienes esperan por un cupo mientras sus enfermedades siguen avanzando. Con cifras alarmantes arrancan los 2 primeros meses del año en el sector salud tras revelarse que la mora quirúrgica hasta la fecha registra más de 13.000 pacientes que se encuentran pendientes para operación, por lo que entes de sociedad civil aseguran ponen en evidencia las falencias sanitarias. Con 13.212 pacientes pendientes de una cirugía en 2 categorías. Tenemos 7.766 pacientes en condición de mora quirúrgica sin una fecha probable a una cirugía y tenemos 5.446 pacientes en condición de programación con la probabilidad de una fecha para la cirugía. La instalación de un plan de manera urgente para reducir la brecha de la mora quirúrgica, que estamos hablando de 7.766 pacientes, y por otro lado fortalecer la red hospitalaria en su condición de respuesta a la población. Según datos recopilados por la Asociación para una Sociedad Más Justa, las regiones más afectadas son Zona Central con 4.212 pacientes, Zona Norte y Atlántida 1.640 y Zona Sur con 1.017 pacientes. Pese a la fuerte inversión de 200 millones de lempiras en equipamiento para la mejora de procesos quirúrgicos, profesionales de la salud consideran que esto no se ve reflejado en la realidad. Pacientes que tienen cáncer de tiroides y que esperan 1, 2, 3, 4, 5 años para que lo operen. Pacientes que tienen hernias, pacientes que han estado fracturados, pacientes que tienen vesícula, pacientes que tienen miomas, pacientes que tienen cáncer de la matriz, es decir, pacientes que llevan años esperando para que este sistema de salud le dé respuesta, y realmente lo más condenable es que seguimos aumentando la muerte de pacientes por cáncer, por enfermedades no transmisibles, porque definitivamente parte de ese gobierno no hay respuesta. La mora quirúrgica es un problema que estructuralmente ha golpeado a cientos de hondureños en el país, y ante la falta de un sistema integral sanitario, muchos de estos pacientes mueren. Para contrarrestar este problema es necesario que desde la Secretaría de Salud se haga una nueva priorización en el tema presupuestario para poder atender esta mora que año con año se ha ido extendiendo. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bueno, y hacer lo propio, a cuidarnos lo más que podamos, porque ya ve usted, la salud completamente cara y moras quirúrgicas es lo que más existe. Sin embargo, en el Hospital Leonardo Martínez ya inició la evaluación de 36 mujeres y 14 hombres para las cirugías ortopédicas de forma gratuita. Iniciando con esta cirugía, ¿en qué consiste? En la colocación de prótesis, tanto de rodilla como de cadera, y en esta oportunidad nosotros estamos brindando atención para 50 pacientes, de ellos 36 son mujeres, y se está desarrollando en estos días. Hoy comenzó la evaluación de ellos para continuar mañana con su cirugía. Estas cirugías lo hacemos con el apoyo de una fundación de Estados Unidos. Ellos pues nos donan las prótesis y también comparten con nosotros personal especializado para ellos. También participan médicos hondureños, especialistas hondureños, y en el año pasado nosotros también la desarrollamos, esta brigada, pero por el tiempo y por el recurso pues nos quedaron unos pacientes ahí, y ahorita pues ya estamos cubriendo los pacientes que nos quedaban, que eran 50 pacientes que se fueron captando poco a poco, pero que ya gracias a Dios está llegando el momento para poderles dar respuesta a cada uno de ellos. Mientras tanto, por tercer día consecutivo, los profesionales de enfermería protestaron por la falta de incumplimiento de las autoridades de la Secretaría de Salud y lamentan que a merced de un año político no ha existido la capacidad de dialogar. Y llegaremos a donde tendremos que llegar. Mi interrogante más bien en esto: tenemos 3 días, no ha habido ningún acercamiento. No se supone que las autoridades, quienes nos representan,
deberían de tener una capacidad de diálogo. Estamos en procesos electorales en este país y este es el mensaje que se envía, en el cual no existe una capacidad de sentarse y dialogar, porque más que enfermeros y enfermeras pertenecemos a este país, somos hondureños y hondureñas, en las cuales un día elegiremos también quién nos va a gobernar. Y esta es la gobernanza que nosotros, este es el mensaje que nos dan de la gobernanza que quieren. Siéntense con nosotros, dialoguen con nosotros, cumplan lo que se ha pactado, porque este gremio no va a parar. De no tener Y las enfermeras del Hospital Leonardo Martínez y del Centro de Salud Paz Barahona también se unieron a estas asambleas informativas sostenidas ante el incumplimiento por parte de las autoridades de salud. Puntualmente exigen el otorgamiento de plazas. Como gremio de enfermería nosotros estamos exigiendo que nos cumplan lo prometido. Hay un incumplimiento de parte de Secretaría de Salud que en reuniones anteriores la Junta Directiva Central se reunió y prometieron, ¿verdad?, a dar muchas cosas y hasta la vez no nos han cumplido. Tenemos pendiente el 10% de los posgrados, ¿verdad? Para las profesionales que se han sacado el posgrado es un 10%. Tenemos las plazas que como todos conocemos, ¿verdad? En el país dieron muchas plazas, ¿verdad? Pero no dieron a las profesionales de enfermería, no dieron plazas en este hospital y en ningún otro lado, ¿verdad? Han dado plazas a las profesionales de enfermería. Según la Junta Directiva Central, ¿verdad?, que se ha reunido con la Secretaría de Salud, pues teníamos, ¿verdad?, un acuerdo que nos iban a cumplir en el primer trimestre del año, pero todavía no ha pasado. Y es por eso que nosotros estamos en asambleas informativas y no vamos a parar porque necesitamos que se... Continuamos con las noticias en Impacto BTV Estelar. El Empira continúa devaluándose frente al dólar y según los expertos, el deslizamiento de la moneda podría ascender ya a un 5% a finales de ese año, lo que preocupa al sector empresarial, pues algunos negocios podrían incluso cerrar debido a que se incrementan los costos de importación. La acelerada devaluación de la moneda nacional a raíz de los acuerdos que Honduras obtuvo con el Fondo Monetario Internacional el año pasado le está pasando la factura a las micro y pequeñas empresas que importan su materia prima. Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés piden al Gabinete Económico contener la desvalorización. Porque acuérdense que nosotros como pequeños y microempresarios, toda la mercadería y todo lo que es materia prima viene del exterior. Y hay que pagarlo en dólares. Y uno deja de ser competitivo, no hay un acceso a dólares todavía al 100%, sabemos que ya hay acceso al dólar en ciertos bancos, pero no hay un acceso al 100% como existía antes. Realmente es un problema, necesitamos ver de qué manera podemos contener esta devaluación y poder darle estabilidad a la moneda. Asimismo, los expertos señalan que se deben tomar acciones inmediatas para estabilizar la moneda, pues las proyecciones apuntan a que a finales del 2025 la devaluación del Empira podría superar el 5%. Establecer seguridad jurídica para poder atraer la inversión, número uno. Número dos, mermar un poco la parte de las importaciones, porque tenemos un déficit fiscal comercial enorme. Y, por ejemplo, los acuerdos con China, eso puede afectar tremendamente al país. Y lo tercero que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, que es el endeudamiento. El nivel del endeudamiento de Honduras está demasiado alto y en ese sentido necesitamos más dólares, sobre todo para pagar esos endeudamientos en moneda extranjera, y eso al final termina afectando la devaluación que se proyecta para el país al cierre de este año, que andemos alrededor de un poco más del 5%. Actualmente el dólar equivale a 25.58 lempiras y se estima que a finales del año su precio será de 26 lempiras con 50 centavos. Durante el 2024 el lempira se devaluó 73 centavos, un deslizamiento histórico que incluso podría ser superado este año. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y ante la denuncia hecha por el secretario de Energía, quien asegura que hay abogados y bufetes que viven de las demandas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, algunos de ellos aseguran que ganarle al Estado es como pegarle a un bolo, porque los despidos que hacen son de manera injustificada.
A la empresa nacional de energía eléctrica le llueven las demandas laborales, ya que se han convertido en un negocio muy lucrativo para los abogados, asegura el secretario de Energía. Las que son más lesivas son las colectivas, ¿no? Donde bufetes juntan a varios trabajadores, los engañan, los enamoran, les dan cantos de sirena para que demanden colectivamente y ellos terminan ganando costas procesales, o hay unos que demandan 2 veces por duplicado y también les dan 2 veces la cuantía de la demanda, ¿no? Solo entre 2022 y 2024 estos bufetes y abogados han ganado alrededor de 120 millones de lempiras, dinero del erario público del ENE, debido a estas demandas y a estas acciones que están reñidas con la ley, pues. Los profesionales del derecho aseguran que las demandas laborales son fáciles de ganárselas al Estado, ya que los funcionarios despiden a los trabajadores injustificadamente, aún sabiendo que tienen un contrato colectivo. Voy a retomar un viejo dicho que se usa en el medio, que demandar al Estado es como pegarle una patada a un bolo. Se refiere a que el problema es que el mismo Estado, los mismos funcionarios, como son inexpertos y llevan cargos importantes sin una debida preparación, entonces empiezan a despedir o a cometer abuso de autoridad en contra de empleados y se toca demandar, pues. Yo creo que un empleado demande como su legítimo derecho tiene, es normal. Y la verdad que si las demandas son onerosas, son grandes, porque se las han dejado acumular, pues no llegar a un arreglo conciliatorio entre la administración de la institución y el empleado, ese es problema de capacidad del mismo ministro o secretario de esa institución. El secretario de Energía asegura que cuando llegó a la NE habían 1.700 demandas activas. Ante este problema, las autoridades de la estatal y el sindicato han conformado una mesa de diálogo para resolver las demandas sin ir a los juzgados. Nosotros hemos propuesto y ya estamos también sentados en una mesa bipartita, es de mencionarlo, licenciado, en una mesa bipartita entre el patrono y por delegación de él para buscarle una solución. Nosotros como sindicato estamos anuentes a buscarle una solución a estos problemas, porque también tenemos que cuidar la empresa, porque de ahí comemos. Entonces, por consiguiente, nosotros como sindicato le hemos propuesto ya desde varios tiempos, le hemos venido manifestando o solicitando al señor gerente o la administración de la empresa a quien corresponda, que en una sentada de mesa bipartita donde se vean caso por caso y que se les resuelva en base al derecho que le asiste a cada uno de los compañeros. Algunas demandas se tardan más de 3 años en resolverse en los juzgados y esto provoca que la NE le tenga que pagar salarios caídos y demás colaterales por todo ese tiempo a los empleados que ganan el proceso. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Por otro lado, tras el anuncio del cierre de 2 maquilas más, otra empresa en la zona norte suspende operaciones por 120 días, excediendo el límite legal. Esa práctica vulnera los derechos laborales. Así lo denunció la directora de la colectiva de mujeres hondureñas. Actualmente está Fruton de Lum cerrando operaciones de 2 empresas. Está una en Choloma, que les habían dicho a las trabajadoras que iba a ser en 6 meses un cierre paulatino. Sin embargo, las trabajadoras dicen, de aquí a marzo la empresa va a estar cerrada. Ya están despidiendo masivamente a la gente. Luego está otra en Villanueva que está en iguales condiciones. Además de estas 2 empresas que están anunciando cierre de operaciones o están cerrando operaciones, hay otra empresa que hace por varios años que viene teniendo prácticas violatorias a los derechos de las trabajadoras, y eso es la empresa Four Seasons. Esta empresa, la ley dice que solo pueden tener una suspensión de contratos individuales de trabajo y que debe ser justificado. Sin embargo, esta empresa lleva 3 suspensiones de 120 días cada una y les está dando a las trabajadoras incluso aguinaldo del 2023. En otros temas, la creciente crisis de movilidad en San Pedro Sula demanda un plan integral inmediato, como la construcción de nuevas terminales interurbanas, túneles y puentes para los sectores norte, señalan los expertos. La población sanpedrana enfrenta a diario largos tiempos de traslado debido a la saturación vial,
una situación que se ha agravado con el crecimiento demográfico, la congestión vehicular y el desorden en el sistema de transporte público. Para este empresario de la construcción, urgen 2 nuevas terminales de buses en la ciudad para ponerle fin a la problemática. Necesitamos seguir ordenando ese tráfico del transporte interurbano y el transporte urbano. Y para ello van a requerirse que se construya la terminal en el este para que capte todo el tráfico interurbano que viene del sector de Atlántida, Colón, Progreso, etcétera, etcétera. Y en el norte, la salida hacia Puerto Cortés, construir otra terminal para captar todo ese tráfico interurbano que viene de Choloma, de Puerto Cortés, de Corinto, de Guatemala, etcétera, etcétera. Y así poco a poco vamos a ir ordenando el transporte interurbano. Por eso las 2 terminales van a jugar un papel importantísimo en este sentido para venir aliviando los grandes tranques que tenemos dentro de la ciudad. Para este dirigente del transporte público, la solución no radica únicamente en la construcción de terminales. Propone, en cambio, la edificación de túneles y puentes que optimicen el flujo vehicular, reduciendo los embotellamientos en los 3 principales bulevares de la ciudad. Ese problema lo podemos solucionar construyendo 3 túneles en el Boulevard del Sur, uno en la entrada de la terminal para que los carros puedan entrar cómodamente a la terminal y no hagan el retorno en la tabacalera, sino que puedan tener un acceso directo a través de un túnel, y asimismo también otro túnel en Funimac y el otro en la entrada de Chamelecón, y eliminar un semáforo que se construyó que ahí se frenan todos los vehículos que vienen del sur hacia San Pedro Sula. De manera que en verdad el problema de San Pedro Sula está en las autopistas, en los bulevares y no solamente en el centro. La movilidad en San Pedro Sula enfrenta un preocupante aumento en el parque vehicular, que supera las 400.000 unidades, de las cuales 281.000 son automóviles y 119.000 motocicletas, según datos del Instituto de la Propiedad. Con imágenes de Carlos Rodríguez para Impacto. Y por otro lado, ya las autoridades del Estado han comunicado acerca de un asueto que darán a todos los empleados públicos. En este comunicado asegura que mediante este acuerdo, publicado en la edición número 36 del diario La Gaceta, el Consejo Nacional Electoral convocó a todos los partidos políticos legalmente inscritos a elecciones primarias, las cuales se llevará a cabo el domingo 9 de marzo del año 2025, lo cual implica movilización de personas a distintos lugares del país con el objetivo de ejercer su derecho ciudadano al voto. En tal razón de lo antes expuesto, se ha decidido conceder asueto el día lunes 10 de marzo del presente año a todos los funcionarios y empleados de la administración pública centralizada, descentralizada y desconcentrada del Estado, a fin de que cuenten con el tiempo necesario en retomar o retornar ya a sus centros de trabajo. Bueno, habrá asueto entonces un día después de estas elecciones primarias. Mientras tanto, también CONATEL ha emitido otro comunicado, esto para aclarar acerca de la biometría del SIM card o el chip a la población hondureña y sobre cómo va a ser también el periodo de validación. Este asegura el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se evidenció el aumento en la comisión de delitos como la extorsión, sicariatos, secuestros y demás delitos del crimen organizado, mediante llamadas telefónicas cuyos chips en su mayoría fueron activados suplantando la identidad de otras personas. Ante la activación de esos chips usurpando el documento nacional de identificación por parte del crimen organizado, es necesario dar la certeza a la información personal presentada mediante la validación biométrica del rostro para poder evitar la suplantación de identidad y dar fiel cumplimiento al numeral 3 del artículo 3 del decreto legislativo 71-2017. Aclaran que CONATEL no está en este momento creando una nueva base de datos, porque ellos aseguran ya en este comunicado justamente que esto se refiere precisamente ya a un mandato que se está brindando por parte de todos los servicios públicos, en donde también ya es un deber de todos los ciudadanos cumplir con esta disposición, porque los operadores móviles únicamente validarán la información para la activación de estos chips.
Mientras tanto, las autoridades policiales aseguran que el país registra una reducción del 46% de los homicidios en comparación con la misma fecha del 2024, pese al escepticismo generado por parte de los sectores donde rechazan estas cifras. Tenemos una reducción del 46% en comparación de los primeros 2 meses del año 2025 en los 2 meses del 2024. Si bien podríamos bajarlo un poco más, hemos entendido también que tenemos que intensificar los esfuerzos con Mientras tanto, expertos en tema de seguridad no ven un desarrollo sobre los supuestos resultados que ha dejado ya el estado de excepción, donde su implementación el 6 de diciembre del 2022 ya ha sido anunciado por parte de las autoridades, y los profesionales aseguran que no ha existido un verdadero aprovechamiento de esta herramienta, ya que los índices de violencia siguen en aumento. Fíjese que el estado de excepción prácticamente, al no tener una acción integral y coordinada y sostenida, solamente se limita a ciertas reacciones y a hacer prácticamente lo de rutina, pero con una restricción constitucional. En este sentido, no hay un aprovechamiento de lo que significa un estado de excepción para emplear las fuerzas integralmente del Estado, para recuperar territorios, para desarticular estructuras criminales, sino que prácticamente estamos viendo resultados en su mayoría rutinarios. Bien, y ahora en temas judiciales se ha determinado dar prisión preventiva para este joven acusado de estar involucrado en la muerte de un empresario. Se ha dicho a través de él mismo en el Juzgado de Letra Penal en competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, que se llevó a cabo ya esta audiencia inicial sobre el involucrado en la muerte violenta de este empresario originario de la ciudad de Tocoa, que viajó desde esa comunidad a San Pedro Sula con la finalidad de adquirir una propiedad incautada. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida ratificó el requerimiento, describió los hechos, presentó como 10 pruebas documentales, una pericial, que fue la autopsia del médico legal, que revela la identificación odontológica y la causa de muerte por herida de arma de fuego. 4 testificales desde el agente de investigación y 3 testigos protegidos que con sus testimonios autorizados judicialmente bajo la formalidad de pruebas anticipadas como garantías del debido proceso y la legalidad, pidiendo la aplicación de medida cautelar limitada de la libertad. Por su parte, la defensa rechazó la tesis fiscal, manifestando que él no estaba en la escena del hecho y pidiendo una recalificación por encubrimiento. Hay que recordar que por este caso también se está denunciando una red de policías, abogados, o mejor dicho, falsos policías y abogados que están bajo una línea de investigación también por parte del Ministerio Público. Gracias por su sintonía, no hay tiempo para más, hemos llegado hacia el final de las informaciones. A las 6 a.m. comienza informándose con Impacto BTV a través también de Hola Honduras y por supuesto Diálogo de Impacto. Usted obtendrá todo lo que está sucediendo